hermanos. Estamos bajo oración para este tiempo. Yo quiero tomar unos minutos para este devocional en esta mañana en que estamos aquí en esta que es la iglesia de nuestro Señor. Gracias a Dios por ello. Para aprovechar el tiempo, yo quiero citar rápidamente la cita, o sea, la porción bíblica que vamos a utilizar, que va a estar en Lucas. Y ahí en Lucas vamos a ver en el capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 1 al 6. No es coincidencia, yo estaba orando, ayer me avisaron que tomara este tiempo, y la primera vez que estuve aquí en una intervención entre ustedes, pues también fue Lucas. Bueno, yo me puse a orar y vuelve Lucas, así que es palabra de Dios. Vamos a ver en Lucas capítulo 5, versículos del 5 al 6, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Bendita palabra de Dios. Aquí tenemos una porción de la Biblia que es literal, porque fue un acontecimiento, no es una parábola, no es un símil, no es una metáfora, es algo que aconteció y que tiene su interpretación literal en la Biblia. Pero toda palabra y todo acontecimiento, nos dice ahí en Corintios, que sucedió es para que nosotros aprendamos de él y para ejemplo para nosotros. Es decir, que aun cuando es algo literal, tiene también algunas claves espirituales que nos van a servir a nosotros para aplicarla en nuestra vida. Y yo quería hablar de algunas de ellas. Tenemos aquí una situación en la que el Señor Jesús está andando por el lago de Genesaret, que también se conoce como Mar de Galilea. Este lago es un escenario donde la palabra de Dios se expandió grandemente y donde fue personalmente nuestro Señor Jesucristo quien efectuó determinados hechos. Ahí hizo muchos milagros. Y vamos a ver que aquí en esta porción él está como comenzando a buscar a sus primeros discípulos. Y dice aquí que él está por el lago, un lago que se encuentra al norte de Israel, que tiene aproximadamente unos 21 kilómetros de largo, 13 de ancho y 43 metros de profundidad. Es una masa de agua en el planeta bastante importante. Por eso le dicen también el mar de Galilea, aunque es el lago de Genesaret. Aquí está él andando entre las multitudes que casi siempre lo estaban comprimiendo, porque había algo en ellas que él no desechó y que él rápidamente captó. Y esto no ha dejado de estar en las multitudes, y es la necesidad espiritual que tienen las masas que nos rodean, la necesidad de buscar de la palabra de salvación, de buscar de la palabra de Dios que a nosotros nos ha sido dada, nos ha sido encomendada, que la atesoramos, pero que no podemos ser egoístas con ella. Nuestro Señor estaba allí viendo aquella multitud que le rodeaba, que estaba deseosa de conocer de la palabra de Dios, y entonces vio estos dos pescadores que estaban allí y se acercó a ellos, pescadores que habían estado trabajando, habían estado todo el tiempo tratando de capturar algo allí en aquella agua, en aquel lugar, y toda la noche extenuados, cansados, no habían podido. Él se acerca a ellos y resulta que se entra en una de sus barcas. Nosotros podemos ver acá también que cuando Jesús entra en una barca, generalmente en las porciones de la Biblia donde se habla que Jesús está en una barca, pudiéramos comparar esa barca con la iglesia.
donde Jesús se reúne con sus discípulos en un viaje, andando en un viaje donde tienen que enfrentar tormentas, que viajar buscando multitudes de un lugar a otro a través de un mar embravecido muchas veces. Y todo esto va siendo figura de la iglesia. Nosotros estamos aquí con Jesús en la barca que se llama iglesia. La iglesia no es en la iglesia no está la salvación. Hay miles de personas que están yendo a la iglesia y posiblemente no sean salvos. Dios no permite así, pero de hecho sucederá. La salvación está en Cristo, pero Cristo murió por su iglesia. De manera que quienes nos embarcamos aquí, y no decimos embarcamos en el sentido negativo de la palabra, estamos navegando con Jesús. Este hecho nos da a ver que Jesucristo toma su trono en la iglesia, establece su trono en la iglesia, y vemos también cómo Él utiliza, instrumenta la posibilidad que tienen aquellas personas a quienes Él se acerca de brindar lo que tienen para que Él pueda fluir hacia las multitudes que lo necesitan. En este caso, la barca donde Él se sube está siendo el instrumento que utiliza para sentarse. Y esto me hace pensar en cómo el evangelio entra en directa contradicción con aquel maligno que en algún momento, lo vemos en Isaías capítulo 14, versículo 13, dijo: yo voy a subir, yo voy a poner mi trono, yo voy a ir más allá de las estrellas y sobre el monte del testimonio. Este imitador, este diablo loco, este imitador no contaba con que Jesús, el Hijo de Dios, pondría sus pies sobre la tierra, instrumentaría a los hombres que estuvieran de corazón presto para seguirle, y que este tipo de aspiraciones que él tenía no podría ser jamás. Aquí tenemos a Jesús entronándose en la iglesia. Está allí dando el testimonio a los hombres para que lo prediquen, lo esparzan por toda la tierra, el testimonio que es el que se debe dar. El testimonio de la verdad, no el de la mentira que hubiese querido establecer esa entidad maligna sobre la tierra. Entonces, vemos aquí una actitud de Jesucristo, una actitud de nuestro Dios encarnado, una actitud que a veces para comprenderla hay que ir a la profundidad de lo que él sentía por aquellas multitudes perdidas. Y la actitud es que él llega a la barca y no la usurpa, no la toma por violencia, no se la apropia porque él es el dueño de todo cuanto hay existe, sino que él le rogó a aquel pescador que le permitiera usar ese medio para él sentarse y desde allí enseñar a las multitudes. Qué Dios grande, qué Dios magnífico, qué Dios bueno tenemos, qué ejemplo de humildad, qué ejemplo de entrega, qué ejemplo de atención a su creación para conducirlo en el camino de la verdad y para utilizarlos, para que esa verdad llegue a más personas, a estas multitudes que se agolpaban tratando de oír esa palabra de bendición que hoy nosotros tenemos para dar. Bendito sea su nombre. Se sentó allí y desde esa barca entonces enseñaba a la multitud. Pero ¿qué hubiera querido enseñarle este ser maligno? ¿Qué testimonio hubiera querido dar ese ser maligno a las multitudes que no fuera el de Cristo? Bien, el de Cristo sencillamente busca enfatizar entre nosotros la compasión, la empatía, el entendimiento. Busca estimular entre nosotros el diálogo frontal y respetuoso y veraz con todas aquellas personas que lo buscan. Busca que nosotros respetemos la diversidad sin juzgar. Y me estoy refiriendo no a la diversidad ahora de cositas que hay por ahí que no se pueden aceptar, sino la diversidad de que tú ves una cosa así, yo la veo de otra manera, pero somos hermanos. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero somos hermanos. De que respetemos eso, sin juzgarnos. Que alimentemos el sentido de pertenencia, de condición y de compromiso cuando nos subimos en la barca con Jesús. Porque esta es su iglesia, esta es su hermandad universal. Y él lo que viene a buscar ahí es el remanente que de corazón le quiere servir y quiere cooperar con su evangelio para esparcirlo. Que cultivemos fuertes fundamentos de fe, de amor y de esperanza hacia esas multitudes que lo buscan. Que nos inspiremos unos a otros para hacer la verdadera luz de Cristo en este mundo que está en esa condición de perdición. Que avivemos en nosotros, en esta barca en la que navegamos con Jesús, el corazón del evangelio. Que el corazón del evangelio no es una iglesia grande. El corazón del evangelio no es decir yo soy esto o lo otro en la iglesia. El corazón del evangelio está
realmente en el amor compasivo que tiene este Señor nuestro hacia las multitudes perdidas. Ese es el corazón del Evangelio, el amor misericordioso y compasivo. Solo por ese amor se puede entender que Jesús haya venido a lidiar con estas multitudes perdidas y desesperadas, y que reconozcamos que la palabra del Señor es infalible y es confiable. Yo puede ser que ahora mismo diga, no puedo tal cosa o es imposible tal otra, pero si el Señor me está diciendo, me está indicando, si en oración yo estoy sintiendo que me está mandando en su palabra, con toda confianza, podemos ir y hacer aquello a lo que el Señor nos manda, porque su palabra no regresa vacía. Vemos aquí en este pasaje, aquellas multitudes se amontonaban y el Señor las enseñaba desde la barca, pero luego le dice a Simón, cuando él termina de conversar, le dice, de hablar con la multitud, le dice, boga, mar adentro, y echad vuestras redes, esa red que está compuesta por ese amor. Esa es la red que tenemos que echar nosotros sobre las aguas turbulentas. Quiero decirles que en la Biblia se dice, en Apocalipsis se dice claro, Apocalipsis 18, 19, no recuerdo bien, que las aguas turbulentas, el mar embravecido, son las naciones sin Cristo que se agitan. Entonces, echad esa red de amor sobre esas aguas. Pero aquel pescador, Simón Pedro, aquel pescador cansado, extenuado, toda una noche trabajando sin capturar un solo pez. Aquí tenemos otro enseñante espiritual. Si quieres trabajar para Cristo, no trabajes desde la oscuridad. Si quieres andar con Cristo, el que dice que anda en Él, en la luz anda, porque Él es luz. Debes trabajar desde un conocimiento, desde una verdadera relación estrecha de andar con Él, iluminado por esta verdad. Claro, no podían, y lo estamos viendo ahora desde la óptica espiritual, en medio de la oscuridad, capturar, cazar, pescar. Hay dos cosas que Cristo hizo y que son fundamentales porque la hizo al principio y la hizo al final de su estancia por la tierra. Al principio, ¿qué hizo? Buscó discípulos. Llamó sus discípulos y les dijo, serán pescadores de hombres. Y antes de subir, lo último que les dijo fue, vayan por el mundo a pescar hombres. De manera que cuántas veces la Biblia tiene que repetirnos algo para que entendamos qué es lo que Dios quiere. Ahí lo dice 2 veces. Entonces tenemos que presentarnos frente a esas multitudes, de frente, y con ese amor buscarlos, con ese amor llegarles. Y entonces bogar mar afuera, adentrarnos en ella. Porque sí somos real sacerdocio, linaje escogido, todo eso somos, pero no somos mejores. Si somos mejores porque es Cristo quien nos ha puesto esa calidad de ser algo sobre este mundo, lo mejor que hay en este mundo es ser cristiano. Pero no nos podemos considerar mejores que nadie. Nos tenemos que considerar como prójimos de todos aquellos que están a nuestro alrededor y amarnos con ese amor que constituye lo que es realmente la red que Jesús quiere que echemos sobre esas aguas agitadas. Ahora, Él dice, echad vuestras redes, pero viene, ¿qué pasa? Vienen las limitaciones debido a nuestra naturaleza humana. Estoy cansado, ha sido toda la noche, imagínense, ahí no hay nada, Señor, no vamos a coger nada. Otra vez te estoy diciendo que vayas y eches la red. Pedro obedientemente dice en tu palabra. En tu palabra. Y él va de nuevo y dice que esa gran cantidad de captura que tuvieron rebosó las redes. Y dice que se rompían aquellas redes. Hay una cosa aquí que debemos decirle a ese mentiroso. Él puede decir lo que quiera y las circunstancias pueden pintarse de la forma que se quieran pintar. Ahora, hay aquí una palabra que es más en tu palabra, le dice Simón Pedro. Ese más es un pero. Eso es una conjunción adversativa. Y quiere decir, however, en inglés. A pesar de todo lo que parece, de todo lo que yo estoy viendo, de cómo me estoy sintiendo, pero en tu palabra. A ese diablo hay que decirle, mira, tú dirás lo que tú quieras, tú vas a hacer, tú quieres ser, tú quieres imitar. Pero yo voy a actuar en la palabra del Señor, que vive en mí, que está en mí. Y es la que me mueve, es la que me impulsa. Ahora, habiéndolo hecho,
mientras no hubieran obedecido, no hubieran capturado nada. Si hubieran esperado al otro día, quizás hubieran regresado con las barcas vacías. Pero habiendo obedecido, una vez que uno obedece, una vez que uno entiende que no es por su fuerza, una vez que uno entiende que no es porque los recursos que tengo ni las posibilidades que tengo, y obedece y va en la palabra, habiendo obedecido, fue cuando sucede el milagro. La pesca milagrosa se titula esta porción, y también pudiera titularse así esta meditación, que los exhorta a ustedes a apegarse a la palabra de Dios y a actuar en conjunción y en concordancia con ella. La pesca milagrosa, pero también pudiera decirse obra en la palabra del Señor. Así que cuando ellos obedecen es que sucede el gran milagro de la cantidad de peces que ellos pueden capturar. En esta mañana, mi corta intervención ha querido estimularlos a que confíen en la palabra de Dios y a que sepan que Él espera por nosotros como coadjutores de su obra salvadora en este mundo. Que la palabra de Dios, que es infalible, crezca en nuestra mente y corazones para que nos dispongamos cada día con más ánimo, a pesar de las circunstancias, a echar la red. Que el Señor les bendiga.